Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 3 de octubre, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en el día de hoy, desde luego que nos referimos al mensaje de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. También hablamos de un espaldarazo a la Junta Central Electoral y un enfoque sobre el tema de las primarias, qué factores decidirán el triunfo en esas primarias. Y pues está la situación de las Bahamas y ahora, después de la tragedia del huracán Dorian, el endurecimiento de sus regulaciones migratorias. Y entonces la situación muy compleja que está viviendo los Estados Unidos el presidente Donald Trump, entre otros temas. Y justamente vamos a empezar por la situación del presidente Donald Trump, que parece ser que es conducido a un impeachment, a un juicio político, aunque todavía está por verse lo que va a ocurrir en el Senado de los Estados Unidos, cuyos votos pues serían necesarios para poder articular lo del juicio político. Pero es compleja la situación de Donald Trump, porque en este manejo de crisis, el presidente Donald Trump está reaccionando de manera muy virulenta, y eso lo único que puede contribuir es a agravar la situación. Es cierto que el presidente Donald Trump no se va solo. Es cierto que no se va solo. Si esto se agrava, el debate continúa, viene el impeachment, pues ese impeachment se lleva la candidatura de Joe Biden. Se la lleva porque se la lleva. Porque ella ha sido el origen de todo este tema. Porque de lo que se trata es de que Donald Trump quería, en estas conversaciones con el presidente ucraniano que se produjeron el 25 de julio, ahora Mike Pompeo admitió que estuvo presente en las conversaciones. El presidente Donald Trump quería datos o quería presionar la investigación que se hace sobre los negocios que habría hecho con Ucrania el hijo de Joe Biden, mientras Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, los negocios hechos con el presidente con el gobierno de Ucrania, con Ucrania. Entonces, esto, desde luego, que va a ser un factor de discusión política, y que puede alterar todo el panorama político en relación hacia las próximas elecciones presidenciales, porque ya entre los demócratas también hay otro factor
que es la situación de Bernie Sanders, que evidentemente eh, con este percance de salud, si bien es cierto que Bernie Sanders no tiene ninguna posibilidad, aunque uno pensaba lo mismo, de Donald Trump, de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre se enfoca más hacia el centro, entonces, pero su situación de salud puede limitar la atención que él ha estado recibiendo como candidato presidencial, la incidencia que ha estado teniendo y trasladar esa incidencia hacia otras aspiraciones. Entonces, entre las reacciones de el presidente Trump, pues ha hecho cosas como la siguiente. Adam Schiff es el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, un demócrata. Trump le llamó ayer nada más y nada menos que escoria. Esa es una escoria, dijo Donald Trump. Y a Biden y a su hijo Hunter Biden, que son dos corruptos. Que esto es una cacería de brujas, que hay una intentona de golpe de Estado, que fraude, que una serie de cosas. Y prácticamente se queda solo frente a todo esto. No es porque el liderazgo republicano esté apoyando esto, sino que en el enfrentamiento Trump no se ha detenido a articular una estrategia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente cuando atraviesa por un momento de crisis? Es decir, ¿cómo abordo esta crisis sin agravarla más? Ya yo tengo un problema. Y cuando a uno se le presenta una crisis, cuando se le presenta un problema, ya uno sabe que hay una pérdida. Ahora, ¿cómo se controla ese daño? ¿Cómo se reduce ese daño? ¿Cómo no se permite que ese daño se acreciente? Entonces, naturalmente que eso amerita el diseño de una estrategia. No puede ser que el mismo afectado, pues, a cada momento se le ocurra decir cualquier cosa y entonces venga con estos pronunciamientos insultantes sobre quienes están tratando de buscar un beneficio político, porque detrás de todo esto está el interés político de los demócratas de quitarse de medio una candidatura que difícilmente ellos puedan vencer en las elecciones, que es la candidatura de Donald Trump. Si ellos, por otra parte, no toman en cuenta una serie de factores, pues también pueden resultar perdedores. Ese hecho, lamentablemente, pues impacta junto a otros hechos una economía mundial que tiene varios factores que la han ralentizado. Entonces, este proceso, esta situación de indefinición en Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, la principal, porque la China lo es, pero en términos de volumen. Ahora, en términos de impacto, de influencia, esta situación política también se transfiere un poco a de tensión, a incertidumbre. Vamos a ver lo que pasa en este panorama que enfrenta el presidente Donald Trump. Por otra parte, ayer, pues,
el cantante, compositor, director de orquesta, productor, actor, Plácido Domingo, pues anunció su renuncia de la Ópera de Los Ángeles, una institución a la que está vinculado desde hace más de 30 años y de la que dirige desde el 2003. Plácido Domingo termina acosado por el acoso. Y lo paradójico es que él mismo admite en una de sus primeras reacciones frente a esto, que los acontecimientos que vienen a pedirle cuenta hoy son acontecimientos del pasado que antes no conllevaban estas repercusiones. Es decir, que él ha asistido a un cambio de época, a un cambio de visión sobre las cosas, que ha hecho que su conducta del pasado, que siempre es una conducta en ese sentido totalmente reprochable, pero de sociedades en las que se veía como algo, qué sé yo, como un mal necesario, que la gente que buscaba en cierta medida ascenso, pues se valiera de distintos mecanismos y endiosar a este tipo de personas, un dios que todo su poder podía usarlo para cualquier cosa. Entonces, eso en el pasado no conducía a este tipo de cosas. Pero ahora no. Se puede tener todo el prestigio de este tenor dramático, que uno siempre lo ha relacionado más con México, porque realmente, aunque él es español, se desarrolla gran parte de toda su vida en México. Se puede estar en cualquier poltrona, pero ahora nadie queda impune frente a este tipo de cosas, y fíjese que todavía él no tiene el alcance de la justicia. Él lo que tiene es la condena moral de una sociedad que ya ese tipo de cosas no la pasa como quien ve llover. Y entonces, cuando estamos hablando de una persona, porque en principio aparecieron, la primera publicación hablaba de 9 testimonios, pero han aparecido más de 20 testimonios, y no de testimonios de mujeres aventureras, que pudieran tener un perfil de mujeres aventureras, sino incluso de artistas que después llegaron a la consagración, que admiten que tuvieron que ceder frente a los constantes acosos a lo que él le sometió. Y él también había dicho, y eso hacía pensar que las cosas que se alegaban eran ciertas. Él en primero dijo que él entendía que todas las relaciones que habían tenido habían sido consensuadas. Bueno, consensuadas sobre la base de que si no me presto a esto, si no me dejo usar por este señor, entonces yo no tengo carrera artística, por más talento que yo tenga. Entonces, ese era el consenso.
Ese era el consenso. Y fíjense cómo a los 78 años de edad, cuando un hombre como este lo que debía era cultivar la gloria, entonces lo que va es hacia el fracaso, prácticamente irrecuperable. Y para que cuando su nombre se mencione, entonces no se menciona su talento inmenso, aquel hombre de los tres tenores, junto a José Carrera, junto a Pavarotti, después aquel hombre que por sí solo tuvo toda esta trascendencia, sino el individuo que entendía que tenía derecho, ¿no?, a acosar a las mujeres que venían a su entorno. Y otros lo han hecho con hombres, etcétera, etcétera, y como quiera la conducta es igual de reprochable. Ojalá que esas vivencias entonces no queden en vano y muchas otras gente parta de ella para saber que hoy estamos ante una sociedad totalmente distinta, que lo que siempre fue condenado, lo que siempre fue reprochable, hoy no es solo reprochable, es totalmente inaceptable y conduce al más grande hacia el fracaso. Lo que tiene que ver con eso. Por otra parte, en el caso de las Bahamas, del archipiélago de las Bahamas, que fue azotado de manera implacable por el huracán Dorian, que por aquí pasó como tormenta tropical, no hizo prácticamente nada, pero las Bahamas la devastó, al extremo de que se quedó sacudiendo la Bahama durante más de 24 horas, destruyendo miles de viviendas. No se sabe aún la cantidad de muertos, por la cantidad de desapariciones que hay, porque de muertos se habla de más de 60, pero la cantidad de desapariciones aún. Entonces, las autoridades empiezan todo el proceso de recuperación. Pero una de las primeras medidas de recuperación es una medida evidentemente inhumana. Inhumana. ¿Por qué? Porque, ¿qué han dicho ellos? Bueno, es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer aquí en medio de esta crisis es expulsar de aquí a todo el que esté de manera ilegal. Nosotros no podemos con extranjeros ilegales. Entonces somos un país, dijo el primer ministro en el día de ayer, Uber Minis, nosotros somos un país de leyes, nuestras regulaciones migratorias se respetan y exhorto, dijo él, a todos los extranjeros ilegales a salir de manera voluntaria, porque el que no se vaya de manera voluntaria lo vamos a expulsar. Pero ¿dónde está el carácter inhumano de esto? Estamos hablando de gente que está atravesando por una crisis humanitaria. Entonces, mucha de esa gente está en refugios y lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Pero ellos dicen que los refugios no pueden albergar la ilegalidad. Es decir, que usted se puede estar ahora muriendo de hambre en un refugio, necesitando agua, asistencia médica y de todo. Y entonces no puede salir a recibirla. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eso no puede ser un albergue de la ilegalidad. Y desde luego, cuando están hablando de extranjeros ilegales, están hablando de haitianos ilegales que ellos tienen allá. Que todos, y no importa la crisis que está atravesando Haití, no importa lo que fuere, esa gente tiene que irse a sus países. Tiene que irse a su país.
Ustedes se imaginan que la República Dominicana, que nunca ha hecho eso, pues supóngase que ese huracán devastara a la República Dominicana y que nosotros ahora estuviéramos yendo a los refugios a decirle a esa gente que tiene que irse, lo que fuere. Eso sí es inhumano. No, lo inhumano no me refiero a aplicar sus leyes y regulaciones migratorias. Es la etapa, es la circunstancia por la que se está atravesando. Pero no, usted no se va a encontrar en la comunidad internacional una sola crítica a esa posición de las Bahamas. Una sola crítica usted no se la va a encontrar. ¿Por qué? Porque tienen que haber un conjunto de ONG como la hay en la República Dominicana que vivan de hacer campaña contra un país para que se desaten todos los demonios por el hecho de que se quiera regular, aunque siempre y cuando en condiciones de respeto a la dignidad humana. Porque una persona que está aquí, que está trabajando, viene algo, pierde todo lo que tenía encima, todo, absolutamente todo, está en una situación trágica de emergencia. Caramba, yo tendría que decir, déjame esperar un poquito esta recuperación, que esta gente recupere algo o lo que fuere y después se me van. No, pero es ya que se vayan ya, que no hay, ahí no hay tutía, no hay espacio para la ilegalidad y en eso ellos han advertido que no tienen ningún tipo de compasión. Entonces, aquí, ayer, ese es el otro tema político. Doña Margarita, la vicepresidenta de la República, a través de un mensaje en las redes sociales, expresó su apoyo al doctor Leonel Fernández. Desde que anuncié esto el lunes, que el miércoles se iba a producir el apoyo de doña Margarita al doctor Leonel Fernández, dije que esa era una posición correcta de Margarita Cedeño de Fernández. Es más, Margarita Cedeño de Fernández no podía seguir en la política sin haber hecho eso. Porque eso iba a quedar como un baldón prácticamente imperdonable. Estamos hablando de que una mujer, por razones de conveniencia o por razones de posiciones que pudiera tener, no le exprese apoyo a su esposo que está en una contienda y en una contienda sumamente difícil para él. Y en una contienda que con el paso de los días se le ha ido tornando cada vez más desventajosa. Entonces, si en esa circunstancia no se produce la solidaridad de una esposa, ese factor, después, cuando ella estuviese una aspiración como la que puede tener en el futuro, una candidatura presidencial, ese factor iba a ser un factor negativo en su campaña. Entonces, eso que ella hizo era lo que le correspondía hacer. Y es bueno para ella y para él en términos personales, pero lo es también en términos políticos. Lo es en términos políticos porque la señora que está haciendo ese pronunciamiento es una señora de muy alta valoración. Y en alguna medida eso tiene que tener algún reflejo, alguna importancia, algún aporte, aunque no sea estructural, pero tiene su aporte. Tiene su aporte, eso fortalece la moral de la tropa, lo que fuere. Eso es importante. Eso es importante y es correctísimo
ha sido correctísimo de parte de ella. No. Que no lo hubiese hecho, que hubiese ocurrido otra cosa, era lo inexplicable. Entonces, con relación al tema de las primarias, yo quiero, a pesar de la posición que he tenido de críticas en determinado momento a posiciones, a medidas de la Junta Central Electoral, yo quiero expresar mi espaldarazo, todo mi apoyo a la Junta Central Electoral y exhortar a la gente a apoyar a la Junta Central Electoral porque no tenemos de otra. Hasta ahora no hay razones para no confiar en que la Junta Central Electoral, que por primera vez tiene el desafío de unas primarias simultáneas que antes no estaban bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral, en un país que es una democracia madura, pero todavía tiene señales de inmadurez. Ayer yo vi a Luis Abinader justificando por qué él no reconoció a una persona que le ganó con un 63%. Todavía está justificando por qué él no reconoció, ese demócrata, el triunfo de uno que le ganó con 62%. Imagínese usted, si somos un país de políticas tan mezquinas, no de políticos, de políticas tan mezquinas, en la que una persona gana con un 62, un 63% y aún así no se le reconoce el triunfo. Usted se imagina triunfos que no son, digamos, con esa holgura. Entonces, no es fácil, pero hasta ahora no hay la menor señal de que esa Junta Central Electoral en relación con este proceso de primaria haya tenido parcialización. Es más, el sector que ha tenido algún tipo de cuestionamiento porque quiere que el conteo sea manual, que en un 50%, que es el sector del expresidente Fernández, ha sido el de mejor trato que ha tenido de parte de esa Junta Central Electoral y que ha tenido un trato más cercano de parte de esa Junta Central Electoral y más distinguido. Ese pleno de la Junta Central Electoral se vio después precisado a visitar a otros candidatos por la distinción que le profesó a Leonel Fernández, visitándolo personalmente para irle a dar una serie de explicaciones. Y todo el mundo sabe que no hay político con el que el presidente de la Junta tenga mejor relación que con Leonel Fernández, que ha sido en gran medida su promotor. Entonces, no, pero eso no quiere decir que ella que haya dado la menor inclinación de parcialidad hacia Leonel y no la ha dado tampoco hacia ninguno de los sectores que está participando en este proceso. El país necesita que el domingo se definan esos resultados, gane quien gane, que se definan esos resultados de esas primarias. ¿Qué factores van a ser determinantes? Como se ha puesto el juego. Como se ha puesto el juego en el que el triunfo, si fuera ayer, si fuera antes de ayer, todavía faltan 3 días. Y esto va evolucionando a diario. Esto va evolucionando a diario. Pero lo que ocurre, por ejemplo, una semana antes, porque hablo con informaciones más o menos de una semana antes, era la de una situación muy cercana entre las dos aspiraciones del PLD. Entonces, eso dice que hay otros factores que son lo que el domingo van a determinar, porque lo que proyectan la encuesta se llama simpatías o se llama intención de votos.
las encuestas, y yo no me estoy refiriendo a las encuestas publicadas, porque ya me he cansado de explicar por qué esas encuestas no están diseñadas para las informaciones que están ofreciendo. Ellas ofrecen otras informaciones importantes, pero no están diseñadas para poder determinar qué va a pasar a lo interno en los partidos, porque esos son otras muestras que tanto Leonel como el sector de Danilo la ha estado haciendo, pero ninguno la ha estado publicando. Y lo que han hecho los medios, ninguna de esas muestras tienen alcance para medir internamente. Sí pueden dar datos generales como lo que ofreció ayer la encuesta Penn&Choen, antes de ayer, porque ayer los datos que dio ya son un sustrato de la muestra general, y ese sustrato tiene un margen de error tan amplio que es igual a un sondeo. Pero los datos que dio el primer día sí son datos que obedecen a la muestra de los 1.013 entrevistados. Entonces, eso sí son lo que llevan todo el rigor de una encuesta. Entonces, hay un factor, ese factor se llama simpatía e intención de voto. Más o menos eso es lo que pueden medir las encuestas que se hagan para esos fines. Pero hay otros factores que esas encuestas no lo pueden medir, ni ninguna otra encuesta lo puede medir. Y esos factores van a ser determinantes el domingo. Factor maquinaria, es decir, ¿cuál de las maquinarias es la maquinaria más grande? ¿De cuál maquinaria tiene la logística más eficiente? Porque no es solo la logística, sino la eficiencia de la logística. Y indiscutiblemente hay un peso electoral que acompaña al poder. El que quiera ignorarlo, pues que lo ignore, pero eso se ha reflejado en todos los procesos. Si no, fíjense en esas elecciones que perdió ampliamente Hipólito Mejía, cuánto proyectaba en las encuestas y cuánto sacó finalmente. Que ninguna decía que él llegaba a un 30%. Entonces, ese es un factor. El otro factor que hay que ver qué comportamiento tiene es que Luis Abinader en el PRM se ha confiado mucho de los niveles de simpatía. Prácticamente ha puesto toda su confianza en los niveles de simpatía que él está proyectando. Y ojalá que no se despierte. Ojalá que no se despierte con una sorpresa. Cambio y fuera. El sol de la